México, la innovación gubernamental nunca descansa. Cuando un porcentaje del país está contando con un dinero que alguien más le va a administrar, uno pensaría que ya se ha explorado todas las formas posibles de administrar mal los recursos públicos. Siempre aparece una nueva idea, una nueva estrategia, una nueva reinterpretación de lo que significa gobernar. Porque gobernar, al parecer, ya no es administración del bien, ni generar crecimiento, ni crear condiciones para la inversión. Gobernar hoy es otra cosa. Es encontrar de dónde sacar dinero cuando ya no hay y asegurarse de poder controlar una vez más lo que se tiene o lo que se puede tener. Y en este sentido hay que reconocer la creatividad es admirable. Después de años de decisiones económicas cuestionables, de proyectos que prometían desarrollo, inversión pública, entregaron sobrecostos monumentales. Esa inversión pública que nunca logró sostenerse y de un gasto que parece expandirse con la lógica de luego vemos. El gobierno encontró la solución perfecta. No ajustar, no corregir y no recortar. México S.A., el arte de quedarte sin dinero y luego administrar el de los demás. El gobierno que se quedó sin dinero y ahora quiere el tuyo, con control incluido. Se repite una y otra vez. Más de 5 billones en la mira, caída del 28,4% en inversión pública, hasta 30% de ahorro canalizado en inversiones que ¿cuánto rinden? ¿O dónde están? La sustitución de la inversión real por dinero, ahora sí que del ciudadano, se ve como modernidad. En realidad es un reconocimiento de fracaso disfrazado de innovación. La UIF. ¿Por qué usar el dinero no basta? También hay que poder congelarlo. Ojo, hasta aquí la historia ya es preocupante pero el modelo no estaría completo sin el elemento clave, control. Porque tener acceso a dinero es útil, poder bloquearlo es poder, poder sin medida. La facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas sin origen judicial ha sido avalada por la SCJN. Se presenta como una herramienta contra el crimen organizado. Óigame bien, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Y en teoría lo es. Pero en la práctica el problema no es la herramienta, es el margen de discrecionalidad. Cuando se puede actuar con base en sospechas y no en delitos comprobados, el alcance se vuelve interesante. Empresas que dejan de operar de un día para otro, personas que pierden acceso a sus recursos, procesos de defensa que pueden tardar más de 3 años. Todo dentro de un marco legal, sí, pero con un poder concentrado en el Ejecutivo para generar escalofríos. Morena no genera riquezas nuevas, simplemente las toma de los trabajadores para sostener sus obras. Si el gobierno no pudo administrar eficazmente el dinero público, ¿por qué alguien pasaría su propio dinero para que éste se lo administre? ¿Por qué alguien ha de pensar que ahora sí lo hará con el dinero del ciudadano? La respuesta
no es la lógica. Aquí la respuesta está en el poder. Invertir sin garantías porque el riesgo ahora es patriótico. Pero usar el dinero no es suficiente. También hay que redefinir el concepto de riesgo. Antes, invertir sin certeza era una mala decisión. Hoy puede presentarse como una contribución al desarrollo nacional. El retiro de los trabajadores, en este caso, subordina a las decisiones políticas. El dinero dirigido a megaproyectos del gobierno llega sin certeza de rendimientos ni de protección plena al capital. Alerta sobre implementos en la confianza y la inversión se multiplican, pero se responde con más narrativas. El ciudadano aporta y el gobierno decide. Imagina por un momento tu presión, ese colchón que creías seguro, ahora expuesto a los mismos riesgos que han marcado las obras emblemáticas: sobrecostos, riesgo, rendimientos por bajo de lo esperado. Todo bajo el argumento de que es por el bien común. Pero el bien común, curiosamente, siempre termina costando más de lo anunciado y rindiendo mucho menos de lo esperado. Pero ese pacto, como tantas otras cosas en la política mexicana, resultó ser muy flexible. Ahora, bajo la elegante figura del financiamiento mixto, ese dinero ya no es tan tuyo. Es, digamos, un recurso con potencial nacional, y cuando algo tiene potencial nacional, automáticamente deja de ser intocable. La aprobación en el Senado de la Ley de Financiamiento Mixto permite utilizar recursos de las Afores para proyectos del gobierno. Se busca compensar la caída del 28.4% en la inversión pública en infraestructura. Es decir, más de 5 a 6 billones de pesos. Algunos cálculos hablan de hasta 8 billones o más en el sistema. Comienza a verse menos como ahorro privado y más como bolsa disponible, lista para ser redirigida hacia megaproyectos. La narrativa es imprescindible. Es una solución innovadora, una herramienta moderna, un paso hacia el desarrollo. Se habla de infraestructura, de crecimiento, bienestar. Se repite que el Estado mantendrá el control de las obras, mientras el ahorro institucional actúa como motor financiero. Esto no es nuevo, señores, pero la realidad no responde a narrativas. El posible uso de hasta 30% del ahorro de las Afores en proyectos gubernamentales se suaviza con palabras bonitas, pero números no enteramente entendibles en discurso. El dinero invertido en proyectos que no generan rendimiento simplemente desaparece. Y cuando ese dinero pertenece a millones de trabajadores, lo que se pierde no es capital, es confianza, es estabilidad y es futuro. Se trata de tomar
del lugar más conveniente, más grande y más indefenso: el ahorro de los trabajadores. Sí, señor, el Afore. Porque si algo sobra en México, no es dinero público bien administrado, sino la presencia de ciudadano que todavía cree que lo suyo le pertenece. El Afore, tu ahorro, hasta de que deja de serlo. Durante décadas, el discurso fue claro: ahorrar para tu retiro. Construye tu futuro. Confía en el sistema. Las Afores se vendieron como un instrumento individual casi sagrado, donde cada trabajador iba acumulando el resultado de su esfuerzo, un pacto básico. Tú trabajas, tú ahorras, tú decides. Vamos con preguntas para el programa. Póngale atención. ¿Quién autorizó a Morena a usar el dinero de los trabajadores para tapar sus errores? ¿Qué pasa si ese dinero se pierde en proyectos fallidos que ya han demostrado sobrecostos y de bajo rendimiento? ¿Quién protege a los ciudadanos frente a un congelamiento arbitrario de la UIF basado solo en sospechas? ¿Por qué los cercanos al poder nunca enfrentan estas medidas, mientras que el ciudadano común sí puede perder acceso a su dinero de un día para el otro? ¿Y quién garantiza que el 30% de las Afores invertido en megaproyectos no termine evaporizándose, como ha ocurrido con tantas obras anteriores? Y antes de aterrizar el programa, le voy a hacer una reflexión. Morena cruzó una línea peligrosa, pero pasó de administrar recursos públicos a meter mano en el dinero privado de los trabajadores. No es política en desarrollo, es una confesión de fracaso. No pudieron generar inversión, no pudieron manejar el gasto y ahora necesitan el ahorro de millones para sostener su modelo. Tu dinero, mi dinero y el dinero de miles de trabajadores, millones de trabajadores. Pero el problema no termina ahí. Al mismo tiempo que buscan usar tu dinero, se dieron una herramienta para controlarlo. Aquí no es que me das permiso, no me das permiso. Aquí es, lo tomo sí o sí. Con la facultad de congelar cuentas sin orden judicial, el gobierno puede dejar a cualquier persona, a cualquier empresa, sin acceso a sus recursos, bajo simples sospechas y sin defensa inmediata. Eso es poder puro sin contrapesos reales. Tenemos un gobierno que usa tu dinero y que también puede impedir usar. Eso no es transformación, es control financiero con tintes autoritarios. La 4T prometió acabar abusos, pero hoy concentra más poder que nunca sobre el dinero de los ciudadanos. Puede decir en qué invierten tu ahorro. No tienen que hacerlo. Pueden ponerlo en riesgo y pueden bloquearlo. Te van a bloquear el acceso. Eso no es un error, es diseño. Y el ciudadano deja de ser dueño de su dinero para quedar expuesto a un gobierno que ya demostró no saber administrarlo, pero sí sabe cómo tomarlo y controlarlo. Esto es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Vamos con el segundo tema. Esto no es política económica,
es un modelo de control, un gobierno que no supo administrar, ahorrar y invertir en la infraestructura de este país. Ahora busca apropiarse de lo que sí funcionó, el ahorro de millones de mexicanos, y al mismo tiempo de una herramienta para quitarlo o bloquearlo cuando así lo decida. Control financiero concentrado en el Ejecutivo, piénselo. Decisiones sin contrapesos reales. Uso discrecional de recursos públicos y privados. Posible aplicación selectiva contra adversarios. Crítica por facultades excesivas de la UIF se acumulan, pero el tren sigue avanzando. El gobierno puede acceder al dinero privado, decidir en qué se usa y además tener la facultad de bloquear. Un modelo completo, eficiente, funcional, peligroso, porque la concentración de poderes nunca, pero nunca ha sido buena. No es ideal, especialmente cuando no existen contrapesos reales. Mientras el discurso habla de combatir abusos del pasado, en la práctica se construyen mecanismos que permiten ejercer un control aún mayor. Una ironía que no necesita explicaciones, pero que vale la pena repetir. Un gobierno que no supo manejar sus propios recursos, ahora se da las llaves del ahorro ajeno y de paso la capacidad de decidir quién puede usarlo. El modelo completo es usar control y decir, yo decido cuándo controlo. Cuando se juntan ambas piezas, Afores y UIF, el panorama deja de ser confuso, se vuelve muy claro. La SCJN validó que la UIF pueda bloquear cuentas por indicios de origen nacional sin necesidad de orden judicial previa en ciertos casos. Se cambiaría jurisprudencia anterior, se fortalece el aparato, se habla de medida cautelaria preventiva, pero la pregunta persistente es ¿qué garantiza que esa herramienta no se utilice contra quienes resulten incómodos? La respuesta es sí. Nadie. Vamos con preguntas para el programa. Póngale atención. ¿Quién autorizó a Morena a usar el dinero de los trabajadores para tapar sus errores? ¿Qué pasa si ese dinero se pierde en proyectos fallidos que ya han demostrado sobrecostos y de bajo rendimiento? ¿Quién protege a los ciudadanos frente a un congelamiento arbitrario de la UIF basado solo en sospecha? ¿Por qué los cercanos al poder nunca enfrentan estas medidas, mientras que el ciudadano común sí puede perder acceso a su dinero de un día para el otro? ¿Y quién garantiza que el 30% de las Afores invertido en megaproyectos no termine evaporizándose como ha ocurrido con tantas obras anteriores? Y antes de aterrizar el programa, le voy a hacer una reflexión. Morena cruzó una línea peligrosa, pero pasó de administrar recursos públicos a meter mano en el dinero privado de los trabajadores. No es política en desarrollo, es una confesión de fracaso. No pudieron generar inversión, no pudieron manejar el gasto y ahora necesitan el ahorro de millones para sostener su modelo. Tu dinero, mi dinero y el dinero de miles de trabajadores, millones de trabajadores. Pero el problema no termina ahí. Al mismo tiempo que buscan usar tu dinero
se dieron una herramienta para controlarlo. Aquí no es que me das permiso, no me das permiso. Aquí es, lo tomo sí o sí. Con la facultad de congelar cuentas sin orden judicial, el gobierno puede dejar a cualquier persona, a cualquier empresa, sin acceso a sus recursos, bajo simples sospechas y sin defensa inmediata. Eso es poder puro sin contrapesos reales. Tenemos un gobierno que usa tu dinero y que también puede impedir usarlo. Eso no es transformación, es control financiero con tintes autoritarios. La 4T prometió acabar abusos, pero hoy concentra más poder que nunca sobre el dinero de los ciudadanos. Puede decir en qué invierten tu ahorro. No tienen que hacerlo. Pueden ponerlo en riesgo y pueden bloquearlo. Te van a bloquear el acceso. Eso no es un error, es diseño. Y el ciudadano deja de ser dueño de su dinero para quedar expuesto a un gobierno que ya demostró no saber administrarlo, pero sí sabe cómo tomarlo y controlarlo. Esto es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Vamos con el segundo tema. Andrea Chávez, la campaña ilegal que no para porque no sabe que no le pasará nada. O quizás sabe que no le pasará nada. Esto es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Vamos con el segundo tema. De la economía a la política, cuando la ley también se vuelve opcional. Y si alguien pensaba que este enfoque se limita al dinero, basta con mirar lo que ocurre en el terreno político, porque ahí la lógica es la misma, solo que más visible. En el caso de Andrea Chávez, no es una excepción, es un ejemplo perfecto. Una campaña anticipada, sancionada por autoridades electorales, que decide continuar como si la sanción fuera un detalle menor, porque cuando las consecuencias no llegan, la ley deja de ser un límite, se convierte en una sugerencia. La campaña permanente, ilegal, abierta y sin consecuencias. Bardas pintadas sin permiso, propaganda por todos lados, brigadas operando fuera de los tiempos electorales. Todo esto no ocurre en secreto, ocurre a la vista de todos. Y esa es la clave. No se ocupa ni se oculta porque no necesita hacerlo. Porque cuando se sabe que no habrá consecuencias, la ilegalidad deja de ser un riesgo y se convierte en una estrategia. Andrea Chávez no simula, opera. Y opera con la tranquilidad de quien sabe que es protegida. Quien se sabe protegida. Así de simple. El Tribunal Electoral rectificó sanciones por actos anticipados de campaña. Medidas cautelares obligan a retirar propaganda con su nombre e imágenes. Se habló de promoción personalizada en unidades médicas con impacto electoral. Ventaja, clara ventaja indebida frente a otros aspirantes. Riesgo de afectar la equidad en una futura elección. Pero, como no hay consecuencias, ella sigue. Las bardas ilegales continúan. Las pinturas con propaganda política con el nombre Andrea Chávez en espacios sin consentimiento se multiplican. Incluso un mural infantil fue completamente cubierto por su propaganda, generando indignación de vecinos y restauración forzada por colectivos. Ni los niños ni la comunidad importan cuando se trata de posicionarse a la Andrea Chávez. Brigadas
ilegales reparten propaganda casa por casa. Presencia de brigadas promoviendo su imagen todos los días. Actividades fuera de tiempo electoral. Desacato directo a resoluciones electorales. Estrategia territorial permanente. ¿Qué le puedo yo decir? Es una campaña ilegal operando abiertamente día tras día. La impunidad como estructura, no como accidente. Aquí es donde el análisis se vuelve interesante, porque no se trata de una candidata que decidió ignorar la ley, se trata de un sistema que permitió que lo hiciera. Las sanciones existen, pero no se ejecutan plenamente. Las reglas están, pero no se aplican con rigor. Las instituciones observan, pero no actúan con la fuerza necesaria. Y eso solo ocurre cuando hay respaldo. ¿Está de acuerdo? Un respaldo político que no solo protege, sino que impulsa. Los señalamientos del coordinador del PAN en Chihuahua, Alfredo Chávez, son directos y gravísimos. Detrás de la campaña anticipada de Andrea Chávez hay intereses ocultos. Un grupo político del centro del país que busca imponerla como gobernadora. E incluso menciona vínculos con la barredora. No actúa sola. E incluso menciona, ya mencionado los vínculos con la barredora, está respaldada por un grupo que la protege y la impulsa. ¿Cuál grupo? La barredora. Acusaciones de imposición dentro y desde el centro. Referencia a intereses muy oscuros. Denuncias de doble moral dentro de Morena. Exigencias de aclaración que no llegan. Los intereses detrás, lo que sí dice y lo que no se aclara. Los señalamientos sobre intereses oscuros, sobre grupos de poder que buscan imponer candidaturas, sobre estructuras que operan más allá de lo visible. No son menores, pero tampoco son nuevos. Lo nuevo es la normalización, porque lo que antes generaba escándalo, hoy genera silencio o indiferencia. Y es precisamente dentro de ese silencio que las preguntas se acumulan, una tras otra. Y esto nos lleva a las preguntas del programa. Póngale atención. ¿Quién protege a Andrea Chávez para que viole la ley sin consecuencias? ¿Por qué Morena permite una campaña abierta con bardas, propaganda y brigadas operando todos los días fuera del tiempo de campaña? ¿Qué hay detrás de los señalamientos sobre intereses oscuros y posibles vínculos con grupos como la barredora? ¿Y quién financia esta operación anticipada que ignora sanciones ratificadas por el Tribunal Electoral? ¿Las autoridades electorales van a actuar o seguirán siendo ignoradas mientras la campaña sigue en las calles y hasta cubre murales de infantes? ¿Por qué las medidas cautelares para retirar su nombre e imagen de unidades médicas se convierten en letra muerta? Cuando la ley estorba, se ignora y no pasa nada. Hoy algo profundamente revelador en todo esto, y escúchelo, no es el hecho de que se viole la ley, es el hecho de que no pasa nada cuando se viola la ley, porque eso redefine el sistema, ¿está de acuerdo? Las reglas dejan de ser obligatorias, se vuelven selectivas, y en ese momento la legalidad deja de ser un marco común y se convierte en una herramienta más del poder.
Voy a aterrizar con lo siguiente. Andrea Chávez no solamente ignoró la ley, se la brincó y ya fue sancionada y decidió seguir violando la ley. Su campaña es ilegal, por donde quiera que tú lo veas, permanente y descarada. Las bardas, la propaganda, las brigadas no son casualidad, son parte de una estrategia para posicionarla sin respetar las reglas. Y esto en candidaturas, señores. Morena no solo permite, lo respalda. Este caso exhibe lo que realmente es la 4T en la práctica. Un movimiento que habla de legalidad, pero actúa con impunidad cuando le conviene. Hay una operación política para imponer a Andrea Chávez, impulsada desde el poder y sostenida con prácticas ilegales. Señores, esto no es política, es abuso. No es competencia sana, es imposición. Y no es un caso aislado, es la forma que Morena opera cuando cree que puede hacer lo que quiere. El ciudadano espectador, financista y variable prescindible. En medio de este panorama, el ciudadano ocupa un lugar curioso. No es el centro del sistema, es quien financia. Y en muchos casos es quien asume las consecuencias. Pero siempre dentro de una narrativa que le dice que todo esto es por su propio bien. Porque nada justifica mejor una decisión controversial que una buena historia. Aquí aterrizamos. Andrea Chávez no compite, atropella la ley. Su campaña es ilegal, permanente y descarada. Ya fue sancionada. Morena no solo permite, la respalda. Esto es, señores, lo que exhibe la 4T. Esto no es política, es abuso. No es competencia, es imposición y no es un caso aislado. La ley se vuelve opcional para quienes tienen respaldo y el ciudadano solo observa cómo la regla se aplica selectivamente. Esto no es error, es diseño. La ley se vuelve opcional para quienes tienen el respaldo y mientras la impunidad se normaliza, la democracia se erosiona un poco más cada día con la 4T. Esto fue Noemi Informa para Más Seco que Mojar.